Buenas tardes, gracias a todos los que siguen la señal de Ultimátum Digital. Ya es mayo, nuestro primer programa de mayo. Bienvenida, psicóloga Grisel Fajardo Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy contenta. folclórica, por cierto. Claro, que estamos Chiapas. en mayo, pero pues no dejamos de ser mexicanos. Exacto. Pero muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación y pues a darle mayo, ya casi mitad Casi 10 de de año. mayo. Casi 10 de mayo. ¿Qué otras cosas se celebran en mayo? ¿El Día del Maestro? No. Día del Maestro 15 de mayo 15 de y mayo. 17 de mayo Día del Estudiante. No, pues está perfecto. Es muchas celebraciones Esperamos que este mes. Que en este mes los alumnos se acuerden de sus maestros. Oye, hoy se celebra Ajá. el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, ¿cierto? Así es lo que tenemos entendido hasta hoy. Yo creo que ya no hace falta un día, ¿no? Para mencionarlo. En estos tiempos, en mayo del 2022, es un tema que debemos de tener siempre en mente, profesionistas, padres de familia, maestros, tutores, todos los que tenemos contacto con alguna comunidad estudiantil. Yo creo que es importante. Y aún así, no comunidad estudiantil, como padres, yo creo que también debemos de informarnos un poco y de estar alerta. Ojo, porque cuando hablamos de acoso escolar, regularmente se nos viene una imagen de un niño en nivel básico, ¿no? Tienes razón, sí. O sea, sí. decimos acoso o bullying y es un niño de primaria. De primaria, Y sí. el acoso escolar abarca cualquier grado académico. Claro, licenciaturas, yo creo que hasta maestrías, porque ya no nos damos cuenta, está tan normalizada la violencia, está tan normalizada que ya ni nos damos cuenta cuándo lo ejercemos y cuándo estamos siendo parte de también, porque hay ocasiones en que no tú directamente causas la agresión física o verbal o psicológica, pero sí formas parte, sí te ríes del que están molestando, sí te ríes de la persona que le están pegando, entonces, o no dices nada, también te haces del que no ves, pues también formas parte de, considero. Los famosos chistes sobre la condición racial o algún tipo de situación, y ser partícipe de eso, pues también te hace parte. También te hace. El acoso que se da a nivel licenciatura, maestrías, doctorados por parte de quien está al frente de un grupo. También. La realidad, o sea. Sí. Entonces, cuando hablamos de el Día Internacional contra, es finalmente una conmemoración y un recordatorio también. Claro. Si lo piensas, muy pocas personas saben cómo actuar frente al acoso escolar. Vamos a ir por etapas. ¿Qué pasa si mi hijo, niño, Noemí, o sea, si mi hijo de primaria está sufriendo acoso? O sea, ese es el primer golpe como padre de familia, es como la reacción de enojo, y muchas veces es, si te dejas pegar, yo te voy a pegar a ti. Ok, la corrección, ¿no? La herramienta que ha funcionado, ¿no? Es que mi papá me dijo que si yo me dejaba, él me iba a pegar. Lo más antes de que yo me entere de que mi hijo está siendo bulleado, como se dice vulgarmente, esta cuestión de creerle o no creerle, no sé, también pasas por ese proceso, ¿no? De que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Le creo? ¿No le creo? Bueno, está bien, ya le creí, que yo creo que debe ser la primera instancia siempre sí o sí debe ser la primera instancia de creerle a los hijos. Bueno, ahora ya es bulleado, ¿qué hago? ¿No? Le digo a mi hijo que se defienda, le digo a la maestra tiene 40 niños, no se da abasto, te aseguro que no es el único que sufre bullying. Yo creo que aquí lo importante es, una de las herramientas que pudiéramos utilizar es enseñarle al niño a tener seguridad de él mismo, de que no necesita que nadie lo defienda, sino que él puede sobreponerse a esa situación. Es difícil, sí va a ser muy difícil, es fácil decirlo, pero yo creo que él, enseñarle, empoderarlo, ahora sí, usar esa palabra que se ha utilizado para las mujeres, en este caso en movimientos,
Pero sí empoderar al niño y decir es que tú puedes también defenderte. Resolverlo sin violencia. Claro, El también. problema es que asociamos que violencia es igual a violencia, o sea, te pegan, tienes que pegar. Claro. Mira, en una ocasión platicábamos en este mismo estudio sobre que pues el papá muchas veces quiere repetir fórmulas que a él le sirvieron. Por ejemplo, si el papá es que en alguna vez a él le pegaban o alguien lo acosaba en la escuela, pues él se defendió y la clásica historia, ¿no? Golpea, que me golpeaba y ya, Acabó. El conflicto es que no todos los acosos ni las violencias son de ese tipo. Hoy, por ejemplo, tenemos una violencia de tipo cibernética, en la que un chico pues puede subir la foto de su compañerita, exhibirla en redes sociales y toda la escuela ataca a esa chica. O también lo que se está dando, digo, en la comunidad a nivel licenciatura es armar grupos de WhatsApp para hablar de cierta persona y bueno, no sé, hace un gran show ahí, pero no deja de ser acoso, no deja de ser una ofensa o una agresión en contra de la persona, ¿no? O del nombre de la persona en este caso, porque se dan, o sea, se arman 1001 grupos para hablar, o sea, imagínate, solo para hablar de ese ¿Cómo asunto. te impacta a ti de que, a ver, que te enteras, ¿no? Tus amigos, oye, tenemos un grupo en el que hablamos de Grisel, ¿no? Claro. Yo al menos diría, ¿cómo? ¿Tienen un grupo? O sea, sí. Ni siquiera para hablar bien, pues. No, claro, definitivamente que no es para hablar bien, ¿no? O sea, sí. Es un tanto cobarde ese tipo de postura. Claro. Si lo piensas desde el lado... Yo creo que es la facilidad que nos ha dado todo esto, ¿no? De las redes sociales, los teléfonos, las laptops, toda la cuestión de tecnología es la facilidad que nos ha dado de hacer una bomba de algo muy pequeño. Ahora, esto está relacionado, tenemos que decirlo, también muchas veces con el desarrollo de conductas autolesivas. Claro. También decirlo con intentos o ideación suicida. Digo, ¿a qué punto puedes llevar a una persona de acosarlo escolarmente, que ya no quiera ir a la escuela, que se sienta completamente extraño en esa escuela, que se sienta vulnerable, que se le vuelva una pesadilla ir a la escuela? Muchos niños están pasando por eso, pero también adolescentes y adultos. Claro. El tendedero del acoso del 8 de marzo evidencia cuántas cosas pasan estudiantes universitarios y universitarias, pero desafortunadamente esa clase de acoso a veces no la queremos tocar. Como te decía, hay como un ideal de acoso, o sea, nos imaginamos un niño pues de cierta edad, sí. Nos imaginamos ya lo más mínimo, ¿no? Lo más mínimo, que le esconden en la mochila, que le pegan o que lo agarran entre varios, o sea, oye, han habido hasta casos de abuso sexual de parte de compañeros de un mismo grupo contra sus compañeros. O sea, esto es un tema que se tiene que tocar con la seriedad absoluta, claro. Porque desafortunadamente, Noemí, tú sabes, pues este conflicto va de generación en generación. Y es un conflicto que no se origina en la escuela, se origina con los primeros cuidadores, se origina con las primeras imágenes que tienes, los primeros vínculos que formas, las primeras relaciones, los primeros ejemplos, y eso es en casa, ¿no? Todo remite a la familia, a la casa, donde pues se le enseñan valores, se le enseñan creencias, se le enseñan actitudes, se les enseña reacciones a ciertas situaciones que el niño aprende, ¿no? Yo les preguntaba una vez en un taller de padres, les dije, ¿cómo mandan a sus hijos a la escuela? Y los papás, no, pues yo trato de que tenga un buen, pues, que vaya bien planchadito, que en la mochila lleve su lonchera, tal. Oigan, ¿y de aquí cómo los mandan? Entonces así de... Hay una imagen muy padre en Facebook
donde dice que aparte de todos los útiles y demás, que ponga seguridad, amor propio en tu hijo. ¿Por qué? Si lo piensas, Noemí, tú vuelves vulnerable a tu hijo desde casa. O sea, tu hijo se vuelve un blanco de violencia porque es vulnerable finalmente ante alguien que quizás es igual, es vulnerable, sí, solo que él ejerce la violencia. Exactamente. O sea, ser vulnerable debemos de entenderlo a toda nuestra fiel audiencia, que no solo se trata de susceptible, en el sentido de que me va a afectar, de debilidad. No, ser vulnerable es también que esto te impacta a tal grado que tú ejerzas una conducta similar. Claro, son las dos caras de la moneda, ¿no? Y se encuentran, afortunado o desafortunadamente, se encuentran ahí, pero sin duda los dos con una historia de vida tal vez similar, que remite a los padres. Esto nos haría pensar también cuál es el límite de la seguridad en el chico. O sea, a ver, si yo como papá me la paso todo el día diciéndole a mi hijo, es un ganador, es esto y lo otro, ¿qué tan sano es? O sea, ¿qué tan sano en el sentido de cómo se va a interpretar de este lado? Porque muchas veces, mi hijo crece creyendo que es un ganador y demás, pero ¿y si crece creyendo que es más que los demás? La línea es muy delgada, definitivamente. Y si, como los papás, que primero tú, después tú, al último tú, y si queda una cosa, eres tú. Eso es cero empático. Sí. La línea es muy delgada, ¿no? Entre, como decías, yo, después yo y después yo. Pero también, no depende el otro de mí, definitivamente, claro. No depende el otro. Pero convivo con el otro, ¿no? Y es la parte de la empatía. Que la línea, vuelvo a repetir, es muy delgada en caer entre el egocentrismo y caer entre una sana convivencia, entre educar para el bien común, entre educar positivamente. Claro, creo que es mejor, hijo, tú importas, eres valioso, pero también el que está a tu lado lo es. Y el que está a tu lado lo importa, y también importa. El respeto al derecho ajeno es la paz. Decía por ahí, pero a lo que voy es, desafortunadamente, no... Digo como papá, ahora sí, como papá, lo puedo decir, que es bien difícil que ejerzas un manual para padres. Es que no hay, ¿no? Tampoco no hay. Esas famosas escuelas para padres, que la verdad a mí se me hacen geniales. Te orientan. Porque nadie sabe. Pero la práctica es totalmente diferente. Te orientan, tal vez pueden darte herramientas, pero en sí sabemos que la experiencia es única. Sí. Y no estamos tampoco para juzgar, solamente para orientar y para hablar de temas que en realidad están pasando, ¿no? Que están suscitando, que las estamos viendo no solo a nivel escolar, hablando de primaria, kinder, secundaria, sino a nivel universitario, posgrado. Se ven los casos de violencia, se ven los abusos físicos, se ven los abusos psicológicos, verbales, que se están dando en la comunidad estudiantil, y que debe de haber límites, de que debe de haber conciencia, yo creo, ¿no? De comunidad, conciencia de convivencia, conciencia de no soy más que nadie, aquí todos somos iguales y tenemos sí particularidades, pero estamos conviviendo a la misma altura y debemos de respetar. Va desde la parte de respetar lo que decimos, de respetar puntos de vista, de respetar formas de vestir, de respetar de ideales, de respetar de religiones, de respetar de maneras de estudiar. O sea, va desde eso, ¿no? Desde respetar. Yo creo que si enseñamos eso de que, bueno, tu hijo, tú eres así, tú vas a pensar en esto, pero puede haber personas que piensen diferente, ¿no? Y tenemos que tener la apertura de escuchar. Sí, porque si tú le haces creer a tu hijo que existe una ideología y nada más y que la defienda, claro, creas una persona radical. Claro. O sea,
Vamos a leer 3 comentarios que nos están poniendo que veo muy interesantes. El primero es de Jorge Morales López. Dice, está muy duro en estos tiempos el bullying, se tiene que tocar ya entre padres de familia. Creo que lo ilustra perfecto, que es, creo que ahí es lo principal. Dice Roberto González, y el acoso escolar, la iniciativa viene desde la casa, fomentar la plática con los hijos para prevenir ciertas cuestiones de bullying en la escuela. Muy cierto. Tenemos un comentario más, dice, muchas veces los amenazan que si se quejan les van a hacer daño a la mamá y el niño mejor se calla, y el bullying sigue porque en ocasiones los mismos papás no les creen a los niños. Creo que en la mayoría de los casos, ¿no? Que podemos hablar de bullying, acoso e incluso hasta en los temas de abuso. O sea, siempre es que no sé por qué los padres deciden no creer. Yo creo que podríamos hablar ahorita del dolor de aceptar. Creo que es más una reacción de negación, ¿no? Un mecanismo de defensa. De aceptar que no protegiste bien a tu hijo y que le están causando daño. Mejor lo niegas. Mejor lo niegas, ¿no? Esta parte de no hice bien mi papel, mejor lo niego. Ahora, para el padre que, por ejemplo, es muy seguro de sí mismo, para el padre machista, que es, pues es papá, ¿no? Y que de repente le llegan y le dicen, ¿sabes qué? Es que a tu hijo le están pegando. Es un golpe a la estructura psicológica de ese individuo. Y a veces es más el sufrimiento de él que hace distorsionar la forma en que van a sobrevivir las cosas con el niño. Así es, y lo afecta más, ¿no? Que en lugar de ayudar a sanar la herida, pues lo aleja más con tus Tú decías algo muy cierto. A ver, esto es una oportunidad para que yo enseñe a mi hijo cómo enfrentar sus problemas. Es muy cierto, Noemí. O sea, si lo ves desde el aspecto catastrófico, no, tengo que defender. A ver, ¿por qué no te calmas, te relajas y piensas que esta es una oportunidad y no va a haber mejor oportunidad como para que tu hijo aprenda a resolver de forma asertiva los conflictos? Claro. Yo recuerdo que platicábamos el tema, o bueno, uno de mis hermanos tuvo un poco más de acercamiento al tema del acoso. Y haz de cuenta que 2-3 veces platicaron con él, mi papá platicó y aquí y allá dio consejos. Cuando ya vio que no se solucionaba, vio que reincidía la persona, la actitud, y no, ya entonces fueron a hablar con el chico. Era un niño de primaria, pero desde esta parte de la cordialidad, de la amistad, de reconciliar, vamos a decir, de visibilizar pues que no eran competencia, que eran niños y que estaban en el lugar, y a partir de ahí pues se fueron mejorando las cosas, se fueron mejorando las relaciones. Pero sí, la primera instancia fue, bueno, tú dile, tú hazle, tú defiéndete, ¿no? O sea, no con golpes, sino pon también tu rigor, pon personalidad, pon presencia, como decimos, ¿no? Y cuando vio que no funcionaba, pues ya fue mi papá. Yo creo que sería una buena instancia también, ¿no? Enseñar, instruir. Ya sabemos que no va a funcionar a la primera, pero pues ya estamos enseñando el caminito por donde. Y es que si no llega a haber resolución, para eso hay autoridades escolares también. Y para eso existe el diálogo. Claro. Pero si yo voy ya, volvemos a lo mismo, pues si piensas que es una afrenta hacia ti, vas a ir, pero mira, te he de confesar algo. Con mi hijo, con Esteban, yo experimenté algo que los papás contaban mucho, que yo decía, ay, qué exagerados. Me decía una vez mi mamá, el día que tu hijo se caiga, que le pase algo, te vas y pasa. Porque, por ejemplo, a veces, no sé, se ha golpeado con la cuna o con el corral y demás. Y a mí me gustaría que la cuna tuviera vida para reclamarle, pues, ¿no? O sea, de verdad. O sea, sé que es un accidente, que no intervino un tercero y demás, pero sientes esa. Ahora, comprendemos a los padres, esto lo digo porque comprendemos, pero el impulso jamás dejará nada bueno. En este Día Internacional contra la Violencia del Acoso Escolar, es muy importante que como papás actuemos de forma asertiva. Busquemos la forma de solucionar. Ahora, si ya no te tocó que estén tus padres porque eres una persona mayor,
¿Cómo podemos dar un ejemplo de que vienes vulnerable de tu casa? Bueno, he de decirlo y es un tema muy sensible y lo tocaremos con pincitas. Se da a veces en las instituciones que alumnas o alumnos se involucran en relaciones extramaritales con docentes. Okay. Es una realidad. Es una realidad que pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué voy en el ejemplo? Si tú de tu casa vienes vulnerable en algún área de tu vida, como mujer o como hombre, y te involucras en ese tipo de relaciones que te vulnera, en la que vives violencia, en la que no tienes como esta parte de lugar en una relación, no es una relación de reciprocidad y demás, tu vulnerabilidad se manifiesta a través de ese tipo de situaciones. Es un ejemplo, no estamos diciendo que todos. Sí, sí. Pero puede ser un ejemplo de decir, a ver, ¿cómo vienes de tu casa? ¿Con qué clase de estima, con qué clase de amor propio vienes? Que aceptas una dinámica en la que sabes que tú estás expuesta o expuesto, estás en una relación en la que no hay reciprocidad y que aparte te pone en riesgo. O sea, digo, si lo decimos en términos un poco más técnicos, nos puede servir para ilustrar cuando alguien viene vulnerable de casa. O sea, porque podríamos, sí, hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, pero tú como adulto puedes ir vulnerable por todas las cosas que no has resuelto en tu vida, Claro. por todos los procesos a los que no les has dado el lugar de decir, a ver, los tengo que sanar. Porque si no, entonces ahí volvemos a lo mismo, te vuelves un blanco o simplemente con aceptar una línea de acoso y no denunciar. Que una autoridad, un compañero, un docente te acose, te diga, esté sobre ti y tú no tengas eso de denunciar por ese miedo que te provoca la situación, porque nunca trabajaron contigo esa seguridad personal. Y es una cuestión de que no es que la aceptes conscientemente. Claro, no, sí, no sí, es que sí, la estamos de aceptes acuerdo. conscientemente en que, sí, golpéame o así, trátame mal. No. Son procesos Sí, inconscientes. Son procesos que se han aprendido y que por lo regular es la única, el único aprendizaje, la única escena, la única forma que han aprendido. Entonces, volvemos al proceso, tenemos que desaprender una forma de relacionarnos para aprender otra nueva, ¿no? Para aprender una distinta, para aprender una más equilibrada, para aprender una con más probabilidades de vivir bien. No es algo que busquemos, ¿no? No es que Estamos de acuerdo. tú siempre, porque puede pasar, ¿no? Que lo ponen en una escuela, lo sacan de esa escuela, va a otra escuela y le pasa lo mismo, sí. Va a otra escuela y le pasa lo mismo. Entonces ahí ya... Es como en el caso del niño, el ejemplo, o sea, podría ser igual. O sea, el niño no lo sabe, pues. A veces el papá le dice, es que quiero que te defiendas, quiero que, o sea, casi reacciona. No es, o sea, como tú dices, ese es un aprendizaje, y digo, lleva un proceso de desaprender. Claro. Yo creo que este es un gran tema al que le tendríamos que sacar muchos hilitos más. Pero como siempre se nos va el tiempo. Muy bien. Súper rápido. Ahora, si usted quiere desaprender conducta, si quiere trabajar con sus procesos, la psicóloga Grisel Fajardo Castro está para servirle. Nos y lo encontramos en Facebook como psicóloga Grisel Fajardo o en Instagram también como Grisel Fajardo. Nos dará mucho gusto acompañarlos, de verdad, que es un gusto verlos crecer. Es muy importante buscar la asesoría profesional, de verdad. Y que quien quiera que sea su terapeuta, quien quiera que sea con quien esté usted trabajando, si usted siente que seguridad y que ahí es, claro. Pues ahí es. O sea, permita que todos los procesos que se dan tengan una orientación profesional. Creo que eso es muy bueno. Y entonces se encuentran a la psicóloga Grisel Fajardo Castro en Instagram y en Facebook. Envíele un mensaje. Atiende, sí atiende. Sí, se atiende. Tiene muchas ocupaciones más, pero sí se atiende. Claro. Y aquí en Ultimátum siempre nos da mucho gusto que nos acompañen. Ya desde casa. Es más, mira, abajo ya deberían de tener duplicado ya, para entrar a los estudios. Gracias, agradezco el espacio de verdad, la confianza y pues
qué bueno ¿Cuántos que... programas hemos grabado? Ya bastante. Ya. Ya desde el 2020 has venido. Pues Se pasa creo que rápido. vamos a hacer un recopilatorio ahí Por ahora para tu cumpleaños. Muy bien. Pues estuvo con nosotros la psicóloga Grisel Fajardo. No se pierdan el programa el miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a hablar con la psicóloga Daisy Matus. Ella nos va a acompañar aquí con un tema muy interesante, así que no se lo pierdan el miércoles a las 5 de la tarde. Ya anuncié a Daisy, si no viene ella le queda mal a la audiencia, así que bueno, hoy la psicóloga Grisel Fajardo estuvo con nosotros. Te damos muchas gracias y bueno, ojalá que sigas viniendo, por favor. Gracias a nombre de todo el equipo de Ultimátum. Yo soy Gregorio Camacho. Nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde aquí en los estudios de Ultimátum. Chao a todos. Gracias.